Decidido a adentrarte en el mundo de la medición de la publicidad, te advierto que vas a tener que enfundarte un par de pistolas porque se avecinan KPIs muy peligrosos. Y son peligrosos porque existen una infinidad de KPIs para medir nuestras campañas publicitarias en Internet. Como sabes, Internet cambia constantemente y las estrategias se afinan cada vez más. Pero existen, por norma general, 3 tipos de campaña en cuanto a formato, que lógicamente pueden combinarse y que ayudarán a definir los KPIs que necesitas para tu labor como analista web en todo su conjunto. El primero sería el formato de banner o anuncio gráfico. Este anuncio puede ser animado, fijo, en formato vídeo. Ocupa un espacio dentro del site y se negocia con el medio bajo diferentes tipos de compra. Normalmente no se pone solo un anuncio, se ponen varios, de diferentes tamaños y con diferentes creatividades. El analista digital tiene que determinar qué creatividades son las más exitosas, en qué tamaños y en qué lugares de cada site que se ha contratado. Para esto se puede utilizar KPIs como el click-through, la tasa de conversión de cada anuncio o el porcentaje de rebote de visionado de cada anuncio si es un formato vídeo. El segundo formato son los anuncios en texto o los anuncios en buscadores. En este tipo de anuncios tiene que interesarnos especialmente el click-through de cada uno de ellos y, por otra parte, si se corresponde a la perfección con las palabras clave para las que han sido creados y la landing page a donde se llega cuando se pincha. Para el formato en este tipo de anuncios deberíamos trabajar e interesarnos por el click-through. Es un KPI que nos va a permitir analizar si nuestro anuncio coincide con lo que quieren nuestros clientes cuando realizan una búsqueda en Internet. Si este click-through es bajo, significa que los usuarios cuando hacen sus búsquedas y ven nuestro anuncio, lo pinchan poco, les resulta poco relevante. La optimización de estas 3 cosas es vital para que se rentabilice al máximo el presupuesto y todos tus soldados vayan bien entrenados para encontrar a tus usuarios. También puede haber publicidad en forma de apariciones o artículos en otros blogs, o en formato de vídeos en YouTube o en las redes sociales. Lo importante es que el analista detecte la rentabilidad de este anuncio en concreto y lo compare con otros, y por otra parte averigüe en qué sitios o páginas web se están obteniendo más tráfico. Pasemos ahora a la intención u objetivo de la campaña. Existen 4 objetivos normalmente para las campañas de publicidad: las campañas de branding o notoriedad de marca, las campañas de interacción con la marca, las campañas de obtención de base de datos o ventas y las campañas de fidelización o prescripción. En las campañas de branding o notoriedad de marca tendremos la intención de llegar a cuantas más personas mejor. Para asegurarnos tendremos que utilizar KPIs que me indiquen el alcance máximo de usuarios y qué cantidad de impresiones de mi anuncio estoy teniendo. En este caso se suele utilizar mucho el Dwell Rate, que es un KPI que mide el engagement de las publicidades en display. En las campañas de interacción con la marca buscaremos que los usuarios interactúen con el anuncio, para lo cual este tiene que ser especialmente atractivo. Al igual que el Dwell Rate, aquí también me interesará el tiempo que el usuario ha estado interaccionando con el anuncio o el juego. ¿Qué nos interesará medir en las campañas de obtención de datos y ventas? Pues muy sencillo, la cantidad de formularios rellenados, el ratio de conversión de ese formulario o el número de cupones que se han utilizado finalmente tras rellenar el formulario. Por último, en las campañas de fidelización o prescripción, donde buscamos que haya usuarios que se vuelvan público afín a mi marca, tendremos que utilizar KPIs como la cantidad de visiones de mi anuncio en Facebook, Twitter, etc., la cantidad de suscriptores o qué contenidos de los que publicito están teniendo más éxito. En los 4 tipos de campaña existen KPIs comunes que tienen que ver generalmente con el coste y la rentabilidad de la campaña, pero luego cada campaña tiene KPIs que se aplican a sus objetivos particulares. Decidido a adentrarte en el mundo de la medición de la publicidad, te advierto que vas a tener que enfundarte un par de pistolas porque se avecinan KPIs muy peligrosos. Y son peligrosos porque existen una infinidad de KPIs para medir nuestras campañas publicitarias en Internet. Como sabes, Internet cambia constantemente y las estrategias se afinan cada vez más. Pero existen, por norma general, 3 tipos de campaña en cuanto a formato,
que lógicamente pueden combinarse y que ayudarán a definir los KPIs que necesitas para tu labor como analista web en todo su conjunto. El primero sería el formato de banner o anuncio gráfico. Este anuncio puede ser animado, fijo, en formato vídeo. Ocupa un espacio dentro del site y se negocia con el medio bajo diferentes tipos de compra. Normalmente no se pone solo un anuncio, se ponen varios, de diferentes tamaños y con diferentes creatividades. El analista digital tiene que determinar qué creatividades son las más exitosas, en qué tamaños y en qué lugares de cada site que se ha contratado. Para esto se puede utilizar KPIs como el click-through, la tasa de conversión de cada anuncio o el porcentaje de rebote de visionado de cada anuncio si es un formato vídeo. El segundo formato son los anuncios en texto o los anuncios en buscadores. En este tipo de anuncios tiene que interesarnos especialmente el click-through de cada uno de ellos y, por otra parte, si se corresponde a la perfección con las palabras clave para las que han sido creados y la landing page a donde se llega cuando se pincha. Para el formato en este tipo de anuncios deberíamos trabajar e interesarnos por el click-through. Es un KPI que nos va a permitir analizar si nuestro anuncio coincide con lo que quieren nuestros clientes cuando realizan una búsqueda en Internet. Si este click-through es bajo, significa que los usuarios cuando hacen sus búsquedas y ven nuestro anuncio, lo pinchan poco, les resulta poco relevante. La optimización de estas tres cosas es vital para que se rentabilice al máximo el presupuesto y todos tus soldados vayan bien entrenados para encontrar a tus usuarios. También puede haber publicidad en forma de apariciones o artículos en otros blogs, o en formato de vídeos en YouTube o en las redes sociales. Lo importante es que el analista detecte la rentabilidad de este anuncio en concreto y lo compare con otros, y por otra parte averigüe en qué sitios o páginas web se están obteniendo más tráfico. Pasemos ahora a la intención u objetivo de la campaña. Existen 4 objetivos normalmente para las campañas de publicidad: las campañas de branding o notoriedad de marca, las campañas de interacción con la marca, las campañas de obtención de base de datos o ventas y las campañas de fidelización o prescripción. En las campañas de branding o notoriedad de marca tendremos la intención de llegar a cuantas más personas mejor. Para asegurarnos tendremos que utilizar KPIs que me indiquen el alcance máximo de usuarios y qué cantidad de impresiones de mi anuncio estoy teniendo. En este caso se suele utilizar mucho el Duel Rate, que es un KPI que mide el engagement de las publicidades en display. En las campañas de interacción con la marca buscaremos que los usuarios interactúen con el anuncio, para lo cual este tiene que ser especialmente atractivo. Al igual que el Duel Rate, aquí también me interesará el tiempo que el usuario ha estado interaccionando con el anuncio o el juego. ¿Qué nos interesará medir en las campañas de obtención de datos y ventas? Pues muy sencillo, la cantidad de formularios rellenados, el ratio de conversión de ese formulario o el número de cupones que se han utilizado finalmente tras rellenar el formulario. Por último, en las campañas de fidelización o prescripción, donde buscamos que haya usuarios que se vuelvan público afín a mi marca, tendremos que utilizar KPIs como la cantidad de visiones de mi anuncio en Facebook, Twitter, etc., la cantidad de suscriptores o qué contenidos de los que publicito están teniendo más éxito. En los 4 tipos de campaña existen KPIs comunes que tienen que ver generalmente con el coste y la rentabilidad de la campaña, pero luego cada campaña tiene KPIs que se aplican a sus objetivos particulares.